Bueno, retomamos la grabación de la clase esta del martes, eh, porque se cortó por problemas técnicos, así que bueno, estamos trabajando sobre la introducción a los estudios del discurso, y bueno, precisamente estábamos tratando de pensar eh, algo de lo que planteaban estos autores, que tiene que ver con esa relación ineludible que se da entre el lenguaje y el contexto, ¿no? Y cómo, ahí nos quedamos, sí. Y decíamos entonces que la realidad concreta del lenguaje en cuanto a discurso no es un sistema abstracto, no es ni tampoco una enunciación monológica, ni el acto psicofísico, sino que es un acontecimiento social de interacción, ¿sí? Es decir, de interacción discursiva. Y que esa interacción discursiva la llevamos a cabo mediante la enunciación, es decir, cuando ponemos en funcionamiento la lengua, y mediante enunciados, ¿sí? Por eso decíamos, y ahí creo que habíamos quedado, que en esta etapa que estábamos viendo tan polémica, tan desagradable, etcétera, cuando leemos la invasión silenciosa, eso es un enunciado. Es un enunciado que se da en una determinada enunciación, como es nota de tapa de la revista, la primera, eh, planteando algo que ustedes estuvieron señalando, bueno, un discurso de tipo xenófobo, de odio hacia el extranjero, bueno, que de alguna manera subestima y lo trata de manera peyorativa. Bien, todo eso forma parte de ese proceso de enunciación, ¿sí? Todo lo que decimos forma parte de ese proceso de enunciación, y lo que sí es interesante es que estos autores plantean que las unidades de ese proceso son enunciados. Bien, avanzamos entonces un poquito. Profe, Dale. una cosita sobre la etapa esa que me quedó. Vos hablabas de que los signos siempre son ideológicos, y hablar de invasión también estamos hablando de ideología, me parece, porque tiene un tinte negativo. Y quizás en algún libro de historia, por ejemplo, cuando llegaban italianos, españoles y demás, eran migraciones. Entonces eso también me parece que destaca esta idea de racismo, de xenofobia y demás. Sí, bueno, modernamente ya se habla de discurso del odio, ¿no? Incluso esto está muy estudiado en Europa, no sé, en relación a, por ejemplo, España como la gran patera, ¿no? Que son los mismos temas, ¿no? Es decir, siempre el otro, ¿sí? ¿Quién es el otro? El que es distinto a nosotros, ¿sí? Que nosotros somos los rubios, los blancos, etcétera, etcétera. Siempre el otro, ¿qué va a pasar? Siempre es sospechoso, ¿sí? Y está bueno esto que vos señalás, como un mismo proceso, como un mismo hecho de la realidad, ¿no? Es nombrado de manera diferente. Es decir, en el caso de inmigrantes de tipo latinoamericanos, de países cercanos, limítrofes, etcétera, es una invasión, ¿sí? La invasión siempre tiene ese carácter negativo, ¿no? El invasor, ¿qué es lo que hace? Toma lo que no le pertenece. Y esa sería una de las definiciones de invasor, ¿sí? Es decir, que en verdad se apropia de lo que no le corresponde, ¿sí? En cambio, cuando se habla de otro tipo de migrantes, ¿cómo se le dice? Esto que dice Antonella, ¿no? Inmigrantes, vinieron a poblar la Argentina o América, vinieron a trabajar, ¿sí? Eran muy pobres, pero se hicieron ricos. Es decir, hay toda una construcción de sentido en torno a ese tipo de figuras, ¿sí? Fíjense que es eso lo que empezamos o no sé si empezamos, pero que tratamos de revisar tanto a nivel teórico como también ver cómo se dan
esos elementos en una realidad concreta, discursiva, real, ¿no? De real comunicación, de real intercambio, ¿sí? ¿Se entiende esto, Antonella? Sí, sí, profe, perfecto. Buenísimo. Fíjense, avanzamos un poquito más, dice, todo enunciado, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso que tal vez nosotros desde el estructuralismo hablábamos de frases u oraciones, etcétera. Acá ya empezamos a hablar de unidades como enunciados, ¿sí? Es decir, lo dicho sería lo enunciado, ¿sí? Eso, entonces, todo enunciado, dice, por más terminado que sea, es tan solo un momento. Y ojo con esto porque esto después lo vamos a retomar con distintos autores, ¿no? Es decir, que lo que yo digo es solo un momento de qué? De toda una cadena discursiva, ¿sí? Es solo un eslabón de esa cadena, ¿sí? Por eso es interesante pensar, bueno, acá hablan del inmigrante como el invasor, como el que me viene a robar, a quitar lo que no le corresponde, ¿sí? Bueno, ¿y eso es un enunciado aislado? No, forma parte de toda una, en términos técnicos podríamos llamar isotopía, ¿no? Toda una constelación de significados, ¿sí? Que son los que nosotros, de alguna manera, vamos reconstruyendo cuando vamos leyendo ese tipo de expresiones o cualquier tipo de expresión. Dice, es solo un momento en una comunicación continua, cotidiana, literaria, cognitiva, política, etc. Pero a su vez, dice, ese intercambio discursivo es tan solo un momento de un continuo y multilateral proceso generativo de un colectivo social determinado. Por eso, todo signo siempre es ideológico, siempre se habla desde un lugar determinado. Y piensen cómo esto que estamos diciendo a nivel teórico lo puedo pensar en ejemplos concretos, no sé, en un discurso tan particular y tan intencional como es el discurso mediático y específicamente el discurso de la información. Yo ya cuando leo un determinado medio, ya sé de alguna manera, ya puedo reconstruir esto que dicen acá los autores, ¿no? Es decir, ya puedo reconstruir parte de esa cadena, parte de ese proceso multilateral, parte de todo ese continuado de lo discursivo. ¿Se entiende? Incluso después vamos a retomar estas ideas porque son muy interesantes para pensar, por ejemplo, el tema de la discursividad social, ¿no? Lo que es el discurso social. El otro autor que vamos a leer es Angenot, que precisamente retoma esta idea planteando que todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso es absolutamente histórico, ¿sí? Es absolutamente determinado por esas condiciones socioculturales en las cuales ese discurso está inserto. ¿Se entiende esto? Fíjense, nosotros lo estamos Sí, planteando así a nivel teórico, pero esto va a tener consecuencias muy importantes luego cuando hagamos la parte analítica, ¿no? Es decir, tratar de ver, bueno, esto de pensar al otro como enemigo, bueno, no es propio de la revista La Primera, fíjense que es una revista de hace 20 años atrás, ¿no? Ni tampoco es propio de eh, pensar, no sé, en la situación que se está dando a propósito de cualquier sí, cualquier
extranjero que quiera venir a nuestro país, ¿no? Bueno, hoy por hoy todo el tema que está ocurriendo en el sur es muy interesante para pensar, por ejemplo, cómo aparece el otro cuando es indígena, cuando forma parte de pueblos originarios, etc., en el discurso de la información, ¿sí? Incluso hay todos posicionamientos a propósito de eso. Bien, entonces, vamos a tratar de empezar a pensar qué es esto del discurso. Bueno, lo primero que podemos decir es que el concepto de discurso es polisémico, ¿no? Es decir, que cuando digo que es polisémico, significa que tiene múltiples significados. Técnicamente y teóricamente se puede hacer una distinción entre lo que es discurso y lo que es texto, ¿no? Generalmente el texto es el producto, ¿sí? Es decir, es la concreción, no sé, por eso analizábamos textos en la escuela, ¿no? En cambio, cuando hablo de discurso, se hace más referencia a ese proceso, a esa situación de enunciación, a todo lo que rodea a ese producto. Siempre igual vamos a tener un producto textual, ¿no? Sobre el cual vamos a operar, pero tiene que ver más con todo ese proceso. El discurso entendido también como una práctica social, ¿no? Así como cada situación, lo que vamos a ver también es que cada práctica social está siempre acompañada de una formación discursiva. Cada acción social siempre está acompañada de un tipo de discurso. Y esa relación entre el discurso y ese lugar donde se desarrolla este discurso, hay una relación que algunos autores establecen, que es una relación de tipo dialéctica. ¿Por qué? Porque el contexto genera formas discursivas que son propias y a su vez los discursos generan determinadas formas discursivas. ¿Se entiende esta consideración? Vamos a pensarlo un poquito porque forma parte de lo que estudiamos, ¿no? Es decir, cada práctica social está siempre atravesada por un tipo de discurso particular. Fíjense, en este momento nosotros ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la práctica que estamos desarrollando? La práctica social. ¿Qué es esto? Una clase. Una clase, listo, claro, ahí está. Simple y sencillo como una clase. Totalmente alterada por la idea que nosotros teníamos de clase, ¿no? Y esta situación de clase está asociada a un tipo de discurso particular. ¿Y cuál es el tipo de discurso particular? Yo vengo acá y hablo de cualquier cosa. Ah, el académico. Discurso Claro, académico. el académico que tenga que ver con determinados condicionamientos, no sé, hay un programa, entonces yo hoy voy a hablar de teoría sobre el discurso, ¿sí? Ahí hay una relación entre una determinada práctica social y esa manera de organizar el discurso. Aunque ustedes no lo crean, yo no estoy todo el día explicando cosas, aunque a veces sí. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué es lo propio de ese discurso de la clase? No sé, esto, que yo explique, que dé definiciones, que diga, bueno, acá, hasta ahora, vamos por el ejemplo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y además que también hasta utilice un tipo de discurso particular, ¿no? No tan coloquial, sino que tiene que, es más, esto que decía Malena, ¿no? Creo que decía que es académico, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que cada práctica social va a estar de alguna manera delimitada y limitada por una formación discursiva, ¿sí? Profe, una pregunta. Dale.
¿Cuál sería la diferencia entre la dialéctica y el discurso? Porque recién vos Eh, mencionaste la dialéctica, claro, entonces, lo que yo dije es que existe una relación dialéctica, ¿no? Es decir, cuando hablamos de relación dialéctica sería de ida y vuelta. Un contexto es como que prevé determinadas formas discursivas y a su vez vos utilizás determinadas formas discursivas en un determinado contexto. Eso es lo dialéctico, es el ida y la vuelta, ¿no? Y como la complementariedad entre una forma y la otra, entre lo que sería el texto y el contexto. ¿Se entiende? o sea, lo dialéctico incluye la práctica y el discurso, entonces. En este sentido, esa relación dialéctica es esa relación que se da entre el discurso, ¿sí? Y ese contexto social, en una de las primeras plaquitas. Pero ahora te lo Ahí va. muestro en la... ¿Sí? Acá, mira, esto es lo dialéctico. Espérate que tengo que compartir. ¿Ves? Acá, entre contexto y Sí, lenguaje, esta flechita, eso es lo dialéctico, ¿no? Es decir, que hay una relación de complementariedad, de necesidad. Uno no se puede pensar sin el otro, ¿sí? Es decir, por eso es interesante esta concepción, ¿no? Es decir, que por eso hablamos de interacción y todo lo demás, porque lo que yo digo siempre está vinculado ¿a qué? A una relación, a un contexto situacional, ¿no? Y a su vez, ese contexto situacional es como que de alguna manera regula eh, el tipo de discurso que yo voy a utilizar. Por eso, en esto que es la clase, yo utilizo determinadas formas de presentar la información, de ejemplificar, determinado registro de uso del lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estábamos acá. Entonces, fíjense sí, la bueno, última definición, que este es el texto que ustedes después van a leer. Hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto, ya sea con el contexto lingüístico, local, cognitivo, sociocultural. Dice, nos referimos a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del mundo. Y ojo acá, ¿no? Es decir, vamos como sintetizando esto que venimos señalando. Entonces, cuando hablamos, cuando escribimos, ¿qué hacemos? Construimos piezas textuales, ¿no? Que siempre están orientadas a determinadas finalidades, que siempre tienen determinada intencionalidad, pero que además esas piezas discursivas están vinculadas a un determinado contexto, a una determinada situación de enunciación. Yo, es decir, como poder puedo, pero en verdad cada situación de enunciación, fíjense que lo utilizo casi como similar, ¿no? Situación de enunciación, contexto, contexto situacional, genera formas discursivas que le son propias, ¿sí? Por eso lo que yo digo, de alguna manera, está regulado por ese contexto, que forma parte de mi conocimiento, es decir, cuando yo aprendo una lengua, no solamente aprendo a pronunciarla bien, a saber qué significa cada palabra, sino que también aprendo a comportarme discursivamente. ¿Qué significa eso? A utilizar una variación, una forma de discurso que es propia de esa situación, ¿sí? Y que si no la utilizo en esos términos, ¿qué es lo que puede pasar? Si yo no utilizo, no sé, en este caso, esto que creo que le digo, bueno, chabones, se terminó la clase. ¿Qué les va a pasar a ustedes?
Y se va a romper cierto código. Ahí está. Sí, yo ya ahí, eh, tomando este término que veíamos, se va como a interrumpir esa dialéctica entre el tipo de texto que estoy utilizando y también ese contexto de situación. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, avanzamos un poquito más. Fíjense que son todas frases que escuchamos, ¿no? Ya en estos términos hablaríamos de enuncio. Yo no tengo nada con los inmigrantes, pero ocupan nuestra educación y los hospitales. La inmigración actual es diferente a la de los abuelos. Los inmigrantes de países limítrofes no tienen la cultura del trabajo, vienen a recibir planes sociales, o peor aún, a delinquir, ¿no? Es decir, fíjense, y bueno, ¿qué es lo que plantean estas corrientes? Que el discurso, como cualquier otra práctica social, es complejo y heterogéneo, lo que no implica que sea caótico, y acá está lo interesante, ¿no? Es decir, que dentro de esa heterogeneidad podemos diferenciar distintos niveles de organización. Podemos dentro de esa, heterogeneidad, podemos establecer algunos componentes, que son los que nos van a interesar para poder pensar esto que es el análisis del discurso. Bueno, operativamente, lo primero que hacemos es constituir un objeto discursivo, ¿no? Es decir, que el tipo de trabajo que vamos a hacer siempre está vinculado a la constitución de un corpus, ¿sí? Cuando yo hablo de corpus, estoy pensando en un conjunto de textos que voy a someter al análisis, ¿sí? Fíjense, todas estas expresiones, hoy utilizan nuestros hospitales, prosmiscuos, conviven, etc., son todas expresiones de esa revista, ¿no? Es decir, son expresiones efectivamente realizadas. Entonces vamos a ver algunos postulados básicos y con esto vamos a ir cerrando, así ustedes, bueno, en principio terminan el TP1 y comienzan a trabajar sobre estos temas que en verdad les van a resultar muy interesantes porque nos permiten precisamente analizar piezas discursivas. Bueno, entonces vamos a ver algunos postulados básicos sobre los cuales planteamos esta noción de discurso. Bueno, la lengua como sistema estable de formas, eso que aprendemos en la escuela, no sé, toda la parte gramatical, es básicamente la gramática una abstracción, ¿sí? La lengua, cuando yo la utilizo, tiene un proceso totalmente diferente, ¿sí? Entonces, esa abstracción que yo estudio en una gramática no se adecua a la realidad del lenguaje. El lenguaje es otra cosa. ¿Por qué? Porque el lenguaje es un proceso continuo de generación. En forma permanente se está creando y recreando a partir del lenguaje. Y ese lenguaje está llevado a cabo por la interacción discursiva social de los hablantes. Por eso, después, otro de los temas que vamos a ver, cómo determinados grupos imponen determinadas maneras de hablar, determinados sentidos, ¿sí? Y ahí ya tiene que ver con un concepto que vamos a también pensar desde lo teórico, que es el de hegemonía. Las leyes de generación lingüística, lejos de ser leyes psicológicas e individuales,
tampoco pueden ser desvinculadas de las actividades de los individuos hablantes. Son leyes que son siempre sociológicas, que se dan en una coyuntura, en un momento sociohistórico, ¿sí? Por eso es muy interesante pensar cómo determinados discursos son de alguna manera habilitados en determinado momento, ¿sí? No sé, pensemos toda la discusión, por ejemplo, acerca del aborto, ¿sí? Y ahí vemos lo discursivo. El aborto, que es una práctica que se realiza en la actualidad, que nunca antes se había realizado, o lo que varió es precisamente la polémica que trajo, ¿no? Los discursos, y bueno, ahí lo que vamos a ver es cómo se instalan como en dos lugares, o cómo se construyen dos, dos formas de habilitar o no esta discusión que son absolutamente contrapuestas, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que en verdad, y que precisamente determinadas discusiones hubieran sido impensadas en otro momento. Que en verdad tiene que haber estas reglas de tipo sociológicas que son las que te habilitan a hablar de tal o cual cosa. Bueno, tiene que ver con esto de que la creación del lenguaje no coincide con la artística o con algún otro tipo de creación específicamente ideológica, pero al mismo tiempo la creación del lenguaje no puede ser comprendida en una separación de los sentidos y los valores ideológicos que contiene. Y la estructura del enunciado es puramente sociológica, por esto que decimos, porque se da siempre en relación con un determinado ámbito, lugar, modelo, etc. Bien. Y para finalizar, vamos a ver que existen distintas posturas teóricas, una que es una visión de tipo formalista, que nosotros no vamos a revisar en este curso, y sí vamos a revisar las dos que siguen. La visión enunciativa, algo ya hablamos de Voloshinov, Bakhtin, fíjense que son todos autores que también se las llama corriente francesa, ¿no? Son todos autores europeos, franceses, etc. Y una visión materialista y dialéctica que entiende precisamente al discurso como una interacción generalizada, y ahí vamos a ver autores como Bakhtin, Angeno, Yarodó, etc. Bien, esa sería una primera aproximación a esto que nosotros vamos a estudiar como discurso. Bueno, hasta acá, dudas, comentarios, algo que quieran aportar. Lo que les recomiendo es que, bueno, una vez que terminen con el TP, puedan avanzar con las lecturas que están propuestas en la bibliografía. Yo hoy también habilité esta nueva clase virtual, que hay una serie de materiales. Y bueno, y como siempre, después voy a subir la clase al espacio del Moodle. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo para hacer, si no, cerraríamos acá, si les parece. Profe, yo no pude ver el campus, pero ¿pudiste subir la unidad completa como para ir a imprimir todo junto y ya tener todos los textos y empezar a leer? Subí todo lo del TP1. Ahora me faltaría el TP2. Si les parece, subo toda la bibliografía del TP2, así ya después imprimen, ¿sí? Lo que necesiten. Sí, fui Sí, dale, subiendo. sería genial. Es más cómodo así. Claro, dale. La del TP1 ya pudiste imprimir todo, no sé, yo porque ahora ya leo casi todo de la pantalla, pero bueno, a veces yo sé que ustedes están haciendo todo un esfuerzo bárbaro por la cantidad de PDF que están leyendo y todo lo demás. Pero bueno, sí, vamos a hacer eso. Así como hice para el TP1, voy a hacer para el TP2, ¿sí?
Dale, profe, gracias. No, de nada. Bueno, Pregunta, sí, ¿el TP2 sería el último de la cursada, digamos, o habría un tercer trabajo práctico? no, el TP2 sería el último, sí. El TP2 obligatorio, ¿no? Que de acuerdo a nuestro cronograma sería a finales de noviembre, si tenemos aprobado el TP1 y el TP2, con eso promediamos y sería la nota final de la materia. Buenísimo. Así que bueno, denme un tiempito para organizar toda la bibliografía del TP2, así ya la sumo de la misma manera que hice con el TP1, y ya tienen todo el material para poder trabajar, incluso adelantar lecturas si quieren y todo eso. Bueno, será entonces hasta el próximo martes. Cualquier duda me escriben y como siempre, bueno, gracias y un gusto estar acá nuevamente en estas condiciones. Hasta la próxima. Profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe, gracias.